Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Estimados y estimadas colegas, en el Día Internacional del Auditor tengo el honor de presentar esta jornada sobre los desafíos de la profesión hoy y mañana. Me acompañan en esta presentación el doctor Silvio Riza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y el doctor Osvaldo Casalánguida, presidente del Foro Argentino de Firmas de Auditoría Externa. Esta actividad la organizamos en conjunto, las tres instituciones, para reconocer y destacar la gran labor que realizan nuestros colegas en el área de auditoría, sobre todo en este año tan especial, atravesado por la pandemia del COVID-19, que nos encontró a todos de esta manera, trabajando virtualmente desde nuestras casas, con todas las dificultades que ello conlleva, y muchas veces compartiendo la vida profesional y laboral con la vida personal y familiar. Por eso queremos agradecer a quienes hoy van a participar de los tres paneles, que son jóvenes profesionales, colegas que se destacan en este trabajo que tiene que ver con la incumbencia profesional de la auditoría externa, y que son los doctores Natalia Zavala, socia de KPMG, la doctora Paula Parodi, ex gerente de auditoría, el doctor Nicolás Smirlian, gerente de San Martín Suárez y Asociados, el doctor Carlos Rapizarda, gerente coordinador operativo de nuestro Consejo Profesional, los doctores María Mercedes Baño, socia de PwC, y Walter Fernández, presidente de la Comisión de Auditoría de nuestro Consejo y profesor adjunto de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Estos paneles tratarán sobre distintas áreas relacionadas a recursos humanos, procesos y metodologías, y tecnología y transformación. Así que nuevamente muchas gracias a todos ellos, y por supuesto agradecer a los colegas que nos acompañan día a día en nuestras actividades de capacitación y actualización profesional, que brindamos con el objetivo de acompañarlos con herramientas concretas
en la vida diaria de nuestra profesión. Ahora le voy a dar la palabra al presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, el doctor Silvio Rizzo. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días para todos. Como dijiste vos, para mí también es un honor estar en representación de la FAPSE en este evento, junto con el Consejo CABA y con el Foro de Firmas. Sabemos todos los que trabajamos en auditoría que ser auditores es una tarea compleja, una tarea que requiere de ética, mucho profesionalismo, confidencialidad, y que además todos los días nos permite aprender un poco, y nos vamos insertando en nuevos espacios, diferentes equipos de trabajo, y tenemos experiencia que casi a diario la vamos nutriendo. Como profesional y como persona, siempre el auditor está en permanente crecimiento. Sabemos que auditar no es solo preparar información de acuerdo a normas, sino estar con nuestro cliente, colaborar, brindarle apoyo, brindarle información de la situación financiera. Bueno, todas herramientas que son fundamentales para la toma de decisiones y para poder llevar adelante el curso de la empresa u organización. Además, sabemos que como auditores contribuimos con la tarea del interés público, que la sociedad tenga confianza a través del fomento de buenas prácticas en las organizaciones o en las empresas en que colaboramos. Y bueno, los paneles que tenemos justamente van a hablar también de tecnología, de digitalización, de la información, procesos que se aceleraron notablemente con la pandemia. Así que vamos a tener que adaptarnos a todo esto a una velocidad que tal vez no era la esperada. Bueno, es un orgullo para nosotros poder decir que nuestra profesión tiene la confiabilidad que la economía exige respecto de la información. Así que el objetivo como auditores, y todos lo sabemos, es poder fortalecer en forma continua las habilidades profesionales que nos va a permitir asumir responsabilidades que nos impone la tarea. Así que vamos a capacitarnos, nos vamos a adaptar al cambio como hacemos siempre y vamos a responder a las demandas que son cada vez más exigentes. Felicitamos al Consejo, al Foro de Firmas, aplaudimos la propuesta que tienen mediante esta celebración con el espacio de debate y aprendizaje. Así que muchísimas gracias por permitirme estar. Y Osvaldo, te cedo la palabra a vos para que continúes. Bueno, gracias a ambos, gracias por las presentaciones. Muy buenos días a todos los profesionales en el Día Internacional del Auditor. Me presento, soy Osvaldo Casalánguida, contador público, con 50 años de profesión este año 2020, miembro de Crowe en Argentina, y tengo el orgullo y el honor de presidir el Foro Argentino de Firmas de Auditoría Externa. Foro que reúne a un número importante de firmas que hacen de la práctica de la auditoría su leitmotiv de sus operaciones, sumado a las actividades propias de un profesional en ciencias económicas. Atento a que nuestra institución tiene como objetivo principal servir al interés público mediante el fomento y contribución de una auditoría de calidad, externa de calidad, es que decidimos ser partícipes y nos pareció excelente esta idea, que ya empezamos el año pasado a trabajar con el Consejo de CABA y participar también en conjunto ahora con la Federación, en un evento conjunto que vamos a destacar que la práctica de auditoría afrontó y afrontará seguro muchos desafíos que, como podremos percibir en las presentaciones de los jóvenes profesionales que vamos a escuchar, que les quiero aclarar que me parecieron excelentes, es decir, conozco el temario. Con todo eso superamos y superaremos, dado que tenemos los auditores capacidad de resiliencia y adaptación. Y a esto, si le sumamos la calidad profesional de los equipos, seguro que lograremos sortear todos los desafíos que se nos presentan y se nos presentarán. Así que ahora escuchamos a las distintas presentaciones. Muchas gracias, es realmente un gusto participar con estas dos señoras instituciones este evento. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, saludar a todos los colegas en el Día del Auditor. Feliz día para todos. Y aprovechamos para agradecer a los organizadores del evento, a la presidenta del Consejo Profesional de nuestro consejo, la doctora Gabriela Russo,
al presidente del Foro de Firmas de Auditoría, Osvaldo Casalánguida, y a Silvio Risas, presidente de la Federación. En este primer panel voy a estar compartiéndolo con Nicolás Esmirlián, que vamos a estar hablando sobre procesos y metodologías en estas épocas de pandemia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, obviamente también adhiero, feliz día a todos los colegas en nuestro día. Aprovecho también, adhiero en el saludo a las autoridades de FAFAE, FAPSE y el Consejo por permitirnos participar de esta actividad. Y bueno, Carlos, si te parece, arrancamos con la presentación. Bueno, vamos a dar comienzo a este panel de procesos y metodologías. Básicamente, el punto de partida en todo esto fue la fecha de la declaración de la pandemia. Como todos sabemos, el 11 de marzo de este año se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, y básicamente ha marcado un antes y un después en la forma, en la metodología en que llevamos a cabo nuestros servicios y cómo atendíamos a nuestros clientes respecto a los vencimientos que teníamos en ese momento. Básicamente hay que pensar todos los procesos y los cierres que veníamos encarando hasta el momento en que se declaró la pandemia, y cómo tuvimos que replantearnos, reorganizarnos a partir de esa fecha para retomar o continuar con esos servicios que veníamos llevando a cabo y encarar los nuevos cierres a partir de esta fecha, ¿sí? Básicamente, como para tener un resumen de las ideas y poder esquematizarlas, en primer lugar tuvimos que retomar las primeras definiciones vinculadas a este aislamiento declarado, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con cambiar la metodología de trabajo, ¿no? Tratar de entender que nuestras oficinas ya no podían estar físicamente donde estaban y donde estábamos prestando y trabajando, sino que teníamos que trasladar nuestros puestos de trabajo a nuestros propios hogares y tratar de retomar lo que llamamos el trabajo remoto. Obviamente que también implicó replanteo de reasignación de recursos. Esto obviamente obligó a las organizaciones, a los clientes que atendemos y también a nuestros estudios, ya sean grandes, pequeños, medianos, a tratar de reasignar recursos para poder cumplimentar y poder continuar prestando los servicios que veníamos haciendo para dar compromiso a los términos de referencia que teníamos con nuestros clientes. Esto obviamente también replanteó el proceso de auditoría en cuanto al plan de trabajo. No es lo mismo llevar a cabo un plan de trabajo definido en un sistema, digamos, de trabajo presencial o de trabajo físico en nuestras oficinas o en las oficinas de nuestros clientes, sino que replantear este plan de auditoría, este plan de trabajo a partir de la declaración de la pandemia y los efectos que esta pandemia seguramente generaría en estas revisiones. Por supuesto que también otro tema importante es todo el relevamiento normativo que se ha dado, el marco regulatorio, que ha salido como consecuencia de la declaración de la pandemia. O sea, no solamente tiene que ver con la declaración del aislamiento, sino toda la normativa que se ha emitido en términos legales, en términos de organismos de contralor, en términos previsionales, impositivos, en tema de prácticas profesionales, ¿no? También nuestra profesión ha respondido frente a esta problemática de cómo tenemos que encarar los procesos. Ni hablar también del proceso de cierre, ¿no? La emisión y la preparación de estados financieros, el proceso de firma, todo ese proceso también tuvimos que reacomodarlo y repensarlo a esta época de pandemia. Y por último, de alguna manera, ¿no? Concluir en, bueno, ¿qué nos ha dejado este proceso que se ha iniciado el 11 de marzo? Vamos a compartir algunas ideas sobre estas cuestiones que les comentaba. Cuando hablamos de tratar de definir las primeras definiciones, ¿no? Obviamente, el primer replanteo que nos tenemos que hacer es esta forma de trabajo en la que veníamos llevando a cabo nuestras auditorías. Obviamente, no es lo mismo trabajar en nuestras oficinas, donde tenemos nuestros recursos instalados, nuestros puestos de trabajo, la documentación de los clientes, digamos, todos los procesos internos que eso implica, ¿no? Tener la facturación, la cobranza, la administración, los recursos humanos, o sea, trabajar en un mismo lugar de espacio físico, que esto obviamente nos plantea este dilema de, bueno, tratar de trasladar ese trabajo físico en las ubicaciones de nuestras oficinas a este trabajo remoto, a este trabajo en nuestras casas, que en aquel momento, al momento de la declaración del aislamiento, básicamente entendíamos que iba a ser por un periodo acotado, o ni siquiera quizás teníamos conocimiento de cuánto. Entendíamos que por ahí eran 15 días, un mes. No teníamos demasiada noción de cuánto tiempo tardaríamos en volver a retomar o volver a nuestras oficinas para poder retomar el trabajo que entendíamos en aquel momento que era habitual, que iba a ser normal. Porque ninguno esperaba cómo se iba
se iban a dar los hechos de continuar en este aislamiento, en este proceso que, bueno, que después nos obligó a replantear en el mientras tanto otros procesos, ¿no? Esto también, obviamente, como comentaba, nos obligó también a repensar los procesos hacia adentro, ¿no? Una vez que nos trasladamos a trabajar de manera remota a nuestros hogares, bueno, no es lo mismo coordinar los recursos de la administración, la facturación, la gestión de cobranza, el manejo del personal, el ingreso de nuevas personas, las entrevistas para las nuevas personas que ingresan y se suman a los equipos de trabajo, en fin, procesos que tienen que ver con, pensarlos en un contexto diferente que sería el que estuviéramos si estábamos trabajando físicamente en nuestras oficinas. Esto también, como un tema importante, generó la creación de un comité o grupo de crisis, ¿no? Muchas compañías, y los estudios también, han involucrado generalmente a los niveles de mayor responsabilidad, la alta gerencia y el nivel directivo, que han tenido que tomar definiciones en cuanto a reasignación de recursos, al manejo del personal, a poder acercar las herramientas necesarias a las personas que estaban trabajando de sus casas para poder continuar prestando los servicios que llevábamos adelante, digamos, comprometidos con nuestros clientes, auditorías en curso o auditorías o revisiones que daban comienzo en esa época de la declaración del aislamiento, ¿no? Y obviamente, bueno, reordenar, ¿no? estas prestaciones de servicios que teníamos con nuestros clientes, tanto para los cierres que estaban en curso, ¿no? Las tareas, digamos, los procesos de revisión que estaban en curso mientras se declaró el aislamiento, y para todo el inicio de aquellas revisiones de manera posterior a la fecha de la declaración de la pandemia, ¿sí? Cuando hablamos, como segunda idea, a partir de estas definiciones preliminares que teníamos que dar, básicamente tuvimos que replantear esto que les comentaba de la asignación de los recursos, ¿no? Recursos que básicamente, en primer lugar, tienen que ver con los recursos humanos, o sea, la gente, el personal, los colegas que trabajan en nuestras oficinas. Estábamos acostumbrados a ir a la oficina, tener nuestros puestos de trabajo, nuestra computadora, nuestra conectividad, nuestro file de trabajo, todo en un lugar físico en el cual compartíamos áreas comunes, la administración, los recursos humanos, las diferentes áreas de staff, sistemas, que permiten que un estudio pequeño, grande, mediano, y nos permitía continuar trabajando para poder cumplimentar esos procesos. Esto obviamente, cuando hablamos de esta reasignación de recursos, bueno, hubo que reordenar también los recursos tecnológicos, ¿no? Es decir, si estábamos acostumbrados a trabajar en nuestras oficinas y tener nuestras computadoras, en las oficinas hubo que tratar, mucha gente se ha retirado del último día de trabajo antes del aislamiento y no tenía encima su equipamiento o no tenía sus puestos de trabajo, sus computadoras de escritorio, algunos tenían la posibilidad de tener sus notebooks y llevárselas y tener información que por ahí tenía que ver con las revisiones que estábamos teniendo en curso. Entonces también hubo que hacer una logística de llevar equipamientos a los hogares de los miembros del equipo, tratar de reordenar y armar terminales de trabajo en los hogares de cada uno de los miembros para poder continuar con estos procesos, ¿no? Ni hablar también del aspecto de la conectividad. Uno cuando trabaja en la oficina, trabajamos en los estudios, uno tiene su propia conectividad, su red, su conexión a internet, los paquetes de datos necesarios para poder trabajar. En muchos casos nos encontramos que las personas en sus hogares tenían algún paquete de datos más limitado, alguna conectividad un poco más no tan segura, también desde el punto de vista de seguridad, y no digamos con el mismo alcance que el que tenemos por ahí en la oficina trabajando en los estudios. Entonces también hubo que reacomodar todo el proceso de conectividad de las terminales de trabajo para que las personas, aún estando en sus domicilios, en sus casas trabajando, podamos continuar con las revisiones que teníamos en curso. Este proceso, como les contaba recién, claramente inició de una manera donde entendíamos que este aislamiento podía durar 15 días, se podía renovar, ¿no? Revivir un poco lo que nos pasaba cuando se declaró el primer aislamiento y su posterior renovación. Entendíamos que esto podía ser breve, quizás, ¿no? Ingenuamente, y que podíamos volver a trabajar rápidamente en nuestras oficinas. Bueno, la realidad mostró que no. La realidad mostró que tuvimos que no solamente, reacomodar los puestos de trabajo, sino seguir trabajando y, de hecho, continuar o tratar de continuar con esta normalidad para dar cumplimiento a los compromisos que habíamos tomado con nuestros clientes.
en los procesos de revisión y en los procesos de auditoría. Entonces, en algunas jurisdicciones se pudieron aprobar protocolos de liberación de las profesiones liberales. En el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros a partir del 29 de julio pudimos abrir las puertas de nuestro consejo, y en el caso de los profesionales en la jurisdicción de Cava también, alguna posibilidad de volver a las oficinas con la terminación del número de documento, dependiendo de los profesionales, pero bueno, que podían acceder nuevamente a las oficinas para tener algún acercamiento con mucha documentación que lamentablemente había quedado en ellas, y que también se daban los recursos para trabajar por ahí de una manera más completa, más integral. Entonces, esta apertura, esta aprobación de protocolo también implicó destinar recursos para mantener todas las medidas de seguridad necesarias para que se puedan llevar a cabo las tareas dentro de las ubicaciones de trabajo en las oficinas, en los estudios y en los consejos también, que han podido abrir las puertas para complementar este proceso de la documentación que es necesaria seguir trabajando y presentando, y los servicios que presta al respecto. Y obviamente esto generó también que, al estar permitidos de poder salir y visitar, digamos, las ubicaciones de trabajo, venir al consejo y tramitar alguna de las operaciones básicas, de los servicios básicos que el mismo presenta, dependiendo de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto implicó también aprobar un protocolo y, como les decía, definir políticas de transporte, de movilidad. Al no ser una actividad esencial en la lista original de las esenciales del primer decreto original, bueno, había que asegurar, ¿no?, el transporte de las personas que se movilizaban en las ubicaciones de las oficinas, los que iban a los estudios a trabajar, bueno, asegurar, ¿no?, también toda la problemática del transporte, la movilidad, para que no usen el servicio de transporte público, ¿no? Entonces también eso fue una cuestión que tuvimos que también entender y poder dar respuesta, ¿no? Luego, otra de las ideas que le planteaba era, bueno, tuvimos que también dar respuesta, además del replanteo y la reasignación de los recursos, a todo lo que tiene que ver con el proceso de auditoría en sí, ya no tanto puertas adentro como organización, como estudio, como firmas grandes, medianas, pequeñas, sino ya cómo esto afectó en la prestación de los servicios que teníamos en curso, revisiones, auditorías que teníamos en curso al momento de la declaración de la pandemia, y aquellas que se iban a iniciar de manera posterior porque estaban previstas según los cronogramas. Bueno, en primer lugar, lo que hubo que hacer es reprogramar o adecuar en base a esta reasignación de recursos humanos y tecnológicos. Una vez que pudimos dar respuesta a eso, hubo que reorganizar y quizás reacomodar los cronogramas de trabajo, ¿no? Y los due date que teníamos tomado con los clientes que atendemos, respecto a que también iban saliendo muchas normativas que también implicaban tener nuevas consideraciones que había que tomar en cuenta para poder avanzar con las revisiones. No nos olvidemos que siempre decimos lo mismo, ¿no? Tenemos más normativas, más resoluciones, disposiciones, decretos que días de cuarentena. Digamos, uno cuando empieza a revisar el universo de normas emitidas, bueno, entendemos que este proceso era una actualización, un relevamiento permanente, que también hay que sumarlo a todo el reacondicionamiento físico de oficinas, de recursos humanos, de recursos económicos, para poder continuar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, bueno, continuar con el trabajo, seguir conectados con los equipos de trabajo y poder dar cumplimiento a esos vencimientos que teníamos asumidos, ¿no? Entonces, este replanteo del cronograma ha sido un tema importante para poder continuar con la prestación de los servicios. Y después, digamos, vinculado ya al objeto de la revisión, ¿no?, a lo que llamamos el plan de trabajo, bueno, obviamente hay cuestiones que hay que entender y considerar que claramente no es lo mismo entender el contexto de un ente frente a una situación normal, digamos, fuera de la pandemia, porque, digamos, cada ente tenía su propia realidad con sus temas críticos a analizar, ¿no? Digamos, pero entendiendo a que cualquier revisión y proceso de auditoría, sumándole una complejidad como ha sido la declaración de la pandemia, ha puesto en evidencia algunas cuestiones críticas, necesarias, relevantes, que teníamos que empezar a considerar como consecuencia de este proceso. El primero de todos, como siempre conversábamos y charlamos, es, digamos, la evaluación del principio en marcha, ¿no?, del principio de empresa en marcha. Cuando uno analiza este primer punto, bueno, claramente entender si la compañía, frente a esta situación, está en condiciones de poder continuar prestando los servicios, generando sus ingresos, pagando sus obligaciones, como un ente que normalmente está en marcha, ¿no?
digamos, premisas que tienen que ver con una proyección no menor a 12 meses, entender si hay supuestos que podamos validar, como decimos siempre, supuestos razonables y suficientes, ¿no? Estas dos condiciones que planteamos, para poder entender si realmente el principio de empresa en marcha está, digamos, está intacto o está evaluando este principio, o tenemos problemas de que la empresa pueda continuar con la normalidad de sus actividades. También algo importante en esto vinculado es la reinvención de los negocios, ¿no? Claramente entender que el principio, digamos que en este principio de continuidad muchas compañías han tenido que sus objetos ampliarlos y poder empezar a prestar actividades complementarias que quizás hasta el momento no venían desarrollando, y que por una necesidad de ingresos o una necesidad de poder subsistir y de poder complementar sus caídas de ingresos en otras actividades, bueno, tratar de reinventarse y poder crear nuevas actividades dentro de lo que permite el objeto social según el contrato de esas compañías. Ni hablar, por supuesto, de todo lo que es el test de Impermen, la recuperabilidad de los activos como tal, digamos, ¿no? O sea, evaluar si los activos generan, los activos de las compañías, de los estados financieros, generan los ingresos necesarios y suficientes por el cual están medidos y evaluados, no tienen la capacidad de generar los ingresos por el cual están medidos. Obviamente el reconocimiento de nuevos ingresos, no tanto por las ampliaciones de objeto, como les comentaba recién, sino todo el tema de las subvenciones de gobierno, las asistencias, digamos, gubernamentales que se han dado para algunas actividades, el caso del ATP, bueno, en fin, diferentes reconocimientos de ingresos donde tenemos algún respaldo normativo, pero que, como en las normas internacionales, digamos, para dar tratamiento a esos ingresos, pero básicamente tratar de entender que se podían producir ingresos vinculados a estas nuevas formas a partir de la normativa emitida por el Estado, ¿no? por las autoridades nacionales. Ni hablar del relevamiento de hechos posteriores, ¿no? Entender que, a priori, si hablábamos de cierres anteriores a la declaración de la pandemia, todos entendíamos que esto iba a ser un hecho de tipo 2, ¿no? Básicamente un hecho posterior, que no tiene implicancias significativas en los cierres anteriores a esa fecha, pero que sí la iban a tener si los cierres eran de manera posterior, porque ya los impactos cuantitativos, no solo cualitativos, tenían que darle impacto en un periodo cuyo cierre de ejercicio fuera posterior a la declaración de la pandemia. Pero cuando uno analizaba los hechos posteriores de los cierres anteriores, bueno, entendíamos que era un hecho nuevo, posterior a la fecha de cierre, que debía darse, digamos, relevancia en cuanto a su explicación como hecho posterior, pero no generaría a priori, en la mayoría de los casos, por lo menos fue lo que la experiencia nos mostró ver, no generarían impactos significativos en la medición de activos y pasivos, sino simplemente un hecho nuevo de tipo 2, como comentamos. Para los cierres posteriores, claramente es lo que estamos transitando, cierres a partir del 11 de marzo, bueno, donde claramente en los anuales más significativos, digamos, que va a ser el próximo diciembre, en la mayoría de las compañías con cierre calendario, ese va a ser, o en algunas también en parte de junio, los que tuvieron cierre anual de junio, pero digamos que en su gran mayoría son cierres que tendremos que dar impacto o análisis y los impactos cuantitativos, no solo cualitativos, que el efecto de la pandemia va a dejar, ¿no? Bueno, el impacto de las contingencias, situaciones que van a producirse y que van a generar contingencias y compromisos para el ente vinculados a hechos generados a partir de la declaración de la pandemia, toda la problemática de los instrumentos de deuda y la refinanciación, ¿no? Esto que por ahí comentábamos también, de muchas compañías no poder dar cumplimiento o honrar sus obligaciones previstas de una manera en una instancia anterior a la pandemia, y obviamente tener que refinanciar algunos de esos procesos o tomar algún tipo de líneas de créditos nuevas de las que se han otorgado para poder dar un poco de oxigenación en cuanto a los fondos y poder replantear esos cumplimientos de las obligaciones a una fecha más hacia adelante, ¿no? Y por supuesto toda la criticidad en las cuestiones previsionales impositivas, como ustedes saben, cuestiones de impuestos, cuestiones de la seguridad social, cuestiones, digamos, miles. Eso creo que es lo que permanentemente y permanente actualización hay y normativa, que eso hace que el componente en sí, previsional e impositivo, sea una cuestión crítica, ¿sí? Así que hasta acá vamos en lo que me toca hablar a mí, puntualmente en lo que es hasta el plan de trabajo, y ahora le paso la posta a Nicolás, que va a continuar con la parte de los procedimientos en sí del plan de trabajo para terminar el resto de la presentación. Así que te paso la posta, Nicolás. Genial, bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, siguiendo con este replanteo de los procesos de auditoría en cuanto al plan de trabajo que mencionó Carlos y que describió muy bien, una vez que tuvimos claras las cuestiones críticas y redefinimos los procesos, los riesgos,
Entonces tuvimos que bajarlo al plan de trabajo de la auditoría en lo que refiere a los distintos procedimientos planificados para satisfacernos acerca de los distintos rubros y componentes, ¿no? Inmersos en esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, lo bajamos a tierra en cuanto a replantear procedimientos planificados. ¿Qué procedimientos tuvimos que replantear a modo de enunciar algunos, ¿no? Tema de arqueo de inventario. Bueno, acá teníamos el tema de la cuestión presencial, con el aislamiento social preventivo y obligatorio de por medio. Al principio, en las fases más estrictas, nos vimos obligados a volcarnos a la tecnología, no sé, tal vez drones o procedimientos por Zoom, viéndolos a través de alguna aplicación, siempre obviamente evaluando el umbral de confianza con el que podíamos convivir, ¿no? Como auditores. De todas maneras, y en la medida en que las restricciones de circulación se fueron flexibilizando, incorporamos al planning ciertos aspectos a tener en cuenta para diagramar los procesos, ¿no? Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza, para dar algún ejemplo, el tema de la coordinación de inventarios múltiples en distintas locaciones en un mismo momento, ¿no? Digo, ahora es algo que tenemos que empezar a tener en la cabeza, es empezarnos a preguntar cuando estamos planificando el procedimiento, si es en varias jurisdicciones distintas a la vez, preguntar, ¿no? ¿Cómo estamos de restricciones de circulación en esa jurisdicción, ¿no? ¿Se puede hacer el procedimiento? ¿Con qué limitaciones? Así que bueno, nada, esto llegó para quedarse y es un aspecto que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Bueno, después respecto a la validación de nuevas fuentes de evidencia, el tema no del papel versus lo digital, nuevas formas de validar lo que nosotros recibimos, las confirmaciones de terceros, la respuesta de circularizaciones, el tema de la firma digital también, ¿no? Cómo validar todo este tipo de procesos como auditores. El tema del test de valor recuperable, bueno, acá Carlos lo mencionaba respecto a cuestiones críticas, que una de ellas era, en cuanto a los riesgos, asegurarnos de que un activo sea recuperable, ¿no? Entonces, en esta línea, bueno, analizar las proyecciones, que tanto se nos complica, ¿no? En este momento, tema de proyecciones, y bueno, analizar si ese activo realmente está evaluado al valor que tiene que estar, ¿no? De acuerdo a su recuperabilidad, a su valor recuperable. Bueno, el tema de relevamiento de libros, también acá tuvimos un tema, ¿no? El estadio en el que cayó la pandemia con respecto a las auditorías que teníamos. Teníamos algunas auditorías, tal vez de cierres anuales ya emitidas, sus libros copiados, tal vez algunas auditorías de cierre anual todavía pendientes de emitir, algunas auditorías trimestrales en etapa de planificación o en etapa inicial. Entonces, era muy dispar el tema de los libros, ¿no? Acá, para nosotros, por ejemplo, como firma, fue importante hacer un seguimiento del tema libros, justamente por la disparidad que se nos generó, ¿no? En algunos clientes teníamos ya los libros copiados, en otros teníamos el tema de reuniones virtuales por Zoom, y bueno, el cliente se comprometía después, cuando se levanten las restricciones, a copiar los libros. Teníamos clientes que no habían copiado sus libros, entonces, bueno, nada, con las correspondientes menciones en los estados contables, contar los distintos escenarios y hacerle el tracking y el seguimiento correspondiente, ¿no? Bueno, después, con respecto a los procedimientos de cierre y emisión de estados contables, esto lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, pero tiene que ver más que nada con los aspectos formales, ¿no? ¿Cuántos aspectos formales se involucran en los cierres de las auditorías y en la emisión de los estados contables? Hemos tenido que modificar para poder asegurarnos la calidad y que se cumplan todas las pautas de emisión necesarias como para poder emitir los estados contables, ¿no? Bueno, luego, reevaluar el marco de control interno de la entidad. Nosotros, esta situación de la pandemia nos llevó tanto a las firmas como a nuestros clientes a replantear un montón de procesos, que de hecho son los que estamos comentando. En ese replanteo de procesos hubo muchos circuitos que tal vez se alteraron de acuerdo a cómo nosotros los teníamos relevados y de acuerdo al análisis de riesgo que teníamos sobre esos procesos, ¿no? De nuestros clientes. Entonces acá también fue importante reevaluar este marco de control interno para ver si el ambiente general seguía siendo el mismo y si la virtualidad no había provocado que se abra alguna puerta, entre comillas, ¿no?
de fraude o bueno, alguna nueva vía, ¿no? Bueno, después, reconsiderar riesgos de auditoría en los procedimientos, no sé, todo lo que tenga que ver con obsolescencia de bienes de cambio, se me ocurre, pasivos omitidos, ¿no? Volver a revisar todo el plan de auditoría con este foco nuevo de la pandemia y ver qué nuevos riesgos pueden aparecer y cómo lo volcamos en un nuevo procedimiento al momento de diseñar nuestra prueba de auditoría, ¿no? Y bueno, desde ya siempre el énfasis en nuevos procedimientos alternativos para satisfacer objetivos de auditoría, ¿no? A veces la pandemia hizo que no podamos satisfacernos en un cliente, tal vez hacíamos un tipo de procedimiento o la prueba estaba diseñada de determinada manera, y bueno, tal vez con esta situación no se pudo llevar esa prueba a cabo por algún impedimento, entonces, bueno, nada, apoyarnos en procedimientos alternativos como para, de todas formas, obviamente, poder satisfacernos del componente, ¿no? Bueno, en lo que respecta al marco normativo, ha sido constante el update que hemos tenido que generar respecto a las normativas que han surgido durante el ASPO, ¿no? Están relacionadas a distintas materias, me parece. Yo lo diferenciaría en dos grandes grupos. Unas de carácter organizativo, la mayoría de los organismos han tenido que dictar, y esto tiene que ver con suspensiones de plazos, ver cómo los organismos iban a atender la atención en las dependencias, los reacomodamientos de fechas de vencimiento. Esto con todo lo que tiene que ver a lo operativo, ¿no?, de los organismos. Y después todo el tema de estrategia de gobierno, ¿no?, y cómo se materializa a través de una normativa. Pusimos acá algunos como para repasar algunas ideas. Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, el decreto que creó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 297 del 2020, y bueno, algunos decretos también, ejemplo, la suspensión de plazos administrativos, la prohibición de despidos, entre muchísimos otros que han salido desde que se ha decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Luego, bueno, normativa de organismos de contralor, como IGJ, CNB, Banco Central, entre ellos, bueno, la suspensión de plazos administrativos también, el tema de la resolución de IGJ 11 de 2020, de reuniones a distancia para órganos societarios, directorio, organismos de gobierno de las sociedades, CNB, bueno, con sus RG 832 del 20 y 834 del 20, de la prórroga de presentaciones de estados financieros, y bueno, BCRA, ya está en boca de todos por las últimas novedades cambiarias que hemos tenido, ¿no? También se suma a la lista de organismos que han emitido normativa durante el aislamiento. Bueno, después, aspectos impositivos y previsionales, digamos, sin detenernos específicamente en enunciar, digo, en general creo que todos estamos al tanto y hemos vivido la catarata de normativa que hemos tenido, bueno, obviamente también desde una perspectiva organizativa, de suspensión de plazos, cómo cada organismo se fue acomodando, y también, bueno, en esto de que decía de la estrategia de gobierno, cómo se materializa a través de alguna ley, por ejemplo, se me ocurre el programa ATP, ¿no? Bueno, después también, cómo la profesión se acomodó, ¿no?, con respecto a toda esta situación. Si bien, obviamente, nosotros las normas ya están escritas, la profesión ha sacado una guía, la guía sobre la aplicación de normas de contabilidad y auditoría frente a los efectos del COVID-19, un documento muy valioso en el que la profesión pudo apoyarse en esta situación de incertidumbre, desarrolla aspectos técnicos en cuanto al impacto de COVID frente a los distintos cierres, también cómo nos cambió el vocabulario, ¿no? Acá hablar, como decía Carlos, de hechos posteriores tipo 1, hechos posteriores tipo 2, bueno, son todas cuestiones de apoyo que la profesión fue brindando en este contexto de la pandemia, ¿no? Bueno. Luego, en cuanto a proceso de cierre de auditoría, acá hubo un montón de temas que cambiaron, ¿no?, que tuvimos que acomodar. Creo que esto está relacionado con esto que decía antes, de que el proceso, durante toda la auditoría, pero más aún en el proceso de emisión, hay un montón de aspectos formales que muchas veces están relacionados con mover información, firmar información, entonces, que tenemos que cumplir obligatoriamente, ¿no? Entonces,
bueno, creo que acá por eso también sufrimos mucho cambio en este proceso de cierre. Bueno, principalmente en el proceso de control y emisión de los estados contables, en cuanto, por ejemplo, se me ocurre mecanismos para asegurarnos que todas las formalidades estén cumplidas al momento de la emisión, ¿no? Como decía antes, a veces llegamos a esta situación, llegamos a la emisión en nuestra cartera de clientes con un montón de situaciones diversas, con libros copiados, libros no copiados, obviamente con las menciones, ¿no? Pero llegamos con un montón de situaciones diversas, en las cuales, bueno, al momento de emitir, obviamente nos tenemos que asegurar que se cumplan todas las formalidades como para poder emitir. Bueno, proceso de firma, autoridades y auditor. Acá creo que tuvimos un cambio importante respecto al tema logístico, ¿no? Antes les mandábamos imprimir los estados contables en nuestras firmas, y bueno, corría el proceso de firmas, pero ahora la logística cambió un poco, ¿no? Porque no todos tenemos una impresora en nuestras casas, y bueno, nada, a mí particularmente me ha pasado, bueno, te imprime, aparte también los puntos de control que hay que agregar en el medio, ¿no? Que antes tal vez era más fácil, todo fluía de otra manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos que imprimir los estados contables en un punto, luego hay que meter un control, alguien tiene que revisar esos estados contables, cómo se imprimieron. Bueno, luego tiene que correr el circuito normal de firmas. Una vez que se firma, tiene que volver a controlarse que estén todas las hojas, porque me ha pasado que en el medio de algún proceso se ha perdido alguna hoja o quedó sin firmar alguna. Luego de ese control, recién va a un último punto de escaneo. Y bueno, recién ahí contamos con la versión final firmada de los estados contables como para poder empezar a pensar en legalizarla, ¿no? Bueno, después lo que tiene que ver con actas de directorio y asamblea de accionistas, las reuniones virtuales, ¿no? Empezamos a solicitar los Zoom de aprobación, más allá de que, bueno, obviamente después el cliente se compromete a cumplir igualmente con las formalidades y copiar las actas. Esto fue algo transitorio, cuando teníamos ciertas restricciones para que los órganos se reúnan. Y bueno, nada, fueron los mecanismos que nosotros como auditores instrumentamos como para asegurarnos que esos estados contables estaban aprobados, bueno, por el órgano de administración como por los órganos de gobierno, ¿no? Después todo lo que respecta a procesos de legalización, consejos profesionales han cambiado y se han visto modificados por la situación de la pandemia. Me ocurre, bueno, dar como ejemplo, en varias jurisdicciones ya está llevando a cabo la legalización vía web, bueno, con todos lo que ello conlleva, ¿no? Digamos, el tema de firma digital, y bueno, tiene que ingresar el contador a certificar sus estados contables. De otra manera ha cambiado el proceso respecto a lo que era presencialmente, ¿no? Bueno, procesos de documentación, de archivos digitales y backup de información. Acá, bueno, todo lo que tiene que ver con procesos de archivo de files, que muchas veces es físico, ¿no? Entonces, ¿cómo readecuamos eso? ¿Qué planillas de seguimiento y de control tenemos sobre esos files, sobre lo que falta completar? Obviamente, digo, siempre en pos de tener todas las formalidades cumplidas de cara a emitir los estados contables, ¿sí? Bueno, y un poco como para cerrar, a modo de comentario final, no queríamos dejar de destacar y resaltar los aspectos que esta pandemia nos está dejando. Si bien obviamente tenemos una situación preocupante a nivel mundial, a nivel sanitario y económico, creo que frente a esta pandemia demostramos como profesionales, como auditores, nuestra versatilidad, adaptarnos rápidamente al cambio, integrándonos al 100% con las herramientas tecnológicas y haciendo de la tecnología un aliado. Y bueno, también nos ha dejado un esquema de trabajo en el ámbito de nuestros hogares nuestro hogar integrado con el trabajo, ¿no? Así que bueno, nada, a efectos de cerrar la presentación, queríamos desearles un muy feliz día a todos los colegas. Y bueno, damos paso al siguiente panel. Gracias, Nicolás. Sí, bueno, para cerrar un poquito este proceso que nos tocó este eje temático, bueno, agradecerles a todos y desearles en este día a todos los colegas un feliz Día del Auditor, para todos los que llevamos a cabo esta función que tanto nos gusta, que lo hacemos con tanta pasión, que nos compromete tanto, ¿sí?
y en el cual lo más importante, el valor agregado, la importancia de nuestro valor en la participación en este proceso en la generación de estados financieros y de información contable para todas las compañías y organizaciones que atendemos. Así que feliz Día del Auditor para todos. Damos el pase al próximo panel. Bueno, buenos días a todos. Feliz Día del Auditor para todos ustedes que comparten esta hermosa profesión. Le queremos agradecer al Consejo, al Foro y a la FAPSE por invitarnos a compartir este espacio. Mi nombre es Mercedes Baño, yo soy socia de auditoría de PwC y hoy estoy acompañada por Walter Fernández, que, bueno, nada, Walter, presentate vos, que va a ser más fácil. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, antes que nada también desearles un feliz día del auditor. Mi nombre es Walter Fernández, yo soy presidente de la Comisión de Estudios de Auditoría del Consejo de Cava y profesor de auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y acá estamos con Mechi para poder plantearles nuestro panel, que es un panel sobre innovación, sobre la innovación de la profesión. Así que luego del panel que presentaron Carlos y Nicolás, nos toca a nosotros tomar la posta y continuar un poco con estas cuestiones o estos tópicos muy interesantes para los que hacemos la labor de auditor, para los que quieren arrancar esta labor. Así que, si te parece, Mechi, arrancamos. Dale, arranquemos con la presentación. Bueno, como decía Walter, el tópico que nos toca a nosotros presentar el día de hoy tiene que ver con la innovación y cómo se está transformando un poco esta profesión frente a todos los desafíos que tenemos hoy en día, ¿no? Y la realidad es que si pensamos en cómo va cambiando o cómo fue cambiando, día a día, o lo que estamos sintiendo es que los usuarios de la información financiera cada vez más nos piden brindar confianza, también, digamos, ser como veedores de la calidad de la información financiera y a su vez innovar, ¿no? Hacer todo esto más rápido, más transparente y más en tiempo real, ¿no? Entonces este es un desafío que tenemos nosotros dentro de la profesión de cómo poder, digamos, atender estas demandas del público, digámoslo de alguna manera, de los usuarios de la información financiera. Y la realidad es que la manera en la que estamos haciendo esto también tiene que ver con el proceso que están siguiendo las distintas empresas de transformación, ¿no? O sea, es a través del uso de la tecnología. Entonces, la tecnología nos ayuda, digamos, a auditar más en tiempo real, brindar mucha más confianza y aportar valor agregado, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la auditoría de la información financiera, sino que también a veces podemos brindarle a los clientes, digamos, el análisis de su propio negocio, ¿sí? De cuando, o sea, analizando toda la información financiera que tienen, uno es un poco una radiografía del negocio de nuestros clientes. Entonces podemos aportar ideas, podemos aportar análisis de tendencias, y eso es bien recepcionado por nuestros clientes. También el uso de la tecnología lo que hace es brindar una mayor eficiencia en nuestro trabajo, ¿sí? Y una mayor transparencia. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología nosotros capaz que en el pasado solamente analizábamos por muestreos, cosas, ahora podemos analizar la totalidad de la información a través del uso de herramientas tecnológicas. Y eso obviamente da mucha más transparencia, digamos, de la información financiera y mucha más confianza, ¿no? en esa información. Sí, ahí, como siempre, viste, hablábamos de que nuestra variable era el tiempo. Uno cuando arrancaba decía, bueno, tenías estas fechas de cierre, ibas a trabajos con muestreos o demás, y hoy por hoy todo el análisis de datos y todo lo rico que se puede extraer de los datos hace que nuestro trabajo le aporte mucho más valor a la compañía. Así que es clave nuestro partner, que es la tecnología, en esto para poder brindar un servicio que le sirva mucho al cliente. Exacto, y todo este proceso como que se aceleró muchísimo en los últimos años, ¿no? Es algo de, o sea, yo hace casi 20 años que estoy en la profesión, ya sé, no soy tan vieja como parezco, pero entré muy chiquita. Con lo cual, y la realidad es que es impresionante en los últimos años cómo ha escalado todo esto, y cómo a través del uso de las herramientas tecnológicas podemos hacer cosas que antes la verdad que soñábamos, digámoslo de alguna manera. Así que, si les parece, vamos a pasar un poco a ver ejemplos, ¿no? O sea, para aquellos que están hoy en día en la profesión,
ver qué herramientas podemos estar utilizando o estamos utilizando hoy en día que nos ayudan a realizar las tareas, digamos, del auditor. A ver, con lo cual acá les presentamos como unos bullets y a algunos les parecerá como muy futurista, pero les aseguro que todo esto existe, digamos, y que se utiliza. El primero, ¿no?, es el uso de robots. Y acá cuando hablamos de robots, no se imaginen no sé, a los supersónicos, digámoslo de alguna manera. Si no, no estamos hablando de un robotito que va a venir al lado nuestro a tildar o a hacer alguna tarea rutinaria, sino que tiene que ver con macros o programaciones que se hacen en Excel o en distintas herramientas de programación, que lo que permiten precisamente es emular lo que haría una persona humana. ¿Sí? O sea, son rutinas donde uno las programa, que lo que hace es ir por ejemplo, si tenemos acceso a los sistemas del cliente, ir al sistema del cliente, bajar la factura, tomar un determinado dato, o ver el remito, bajar los remitos, ver la fecha del remito, y todo eso ponértelo en un Excel, ¿no? O sea, son robots que nos ayudan precisamente a realizar tareas rutinarias, y ya no es necesario que una persona lo esté realizando, sino que a través del uso de la tecnología lo podemos hacer más rápido y más eficiente. Sí, Después, claro, ahí el ejemplo también importante, Mechi, es por ejemplo que nos bajen los mayores o que nos bajen determinada cantidad de sumas y saldos. Lo programás, los pones a fecha y este software emula el trabajo de un usuario, y en base a eso nos ayuda primero a tener la información necesaria y a aprovechar ese tiempo, valga la cuestión, en un análisis bien exhaustivo de la misma. Es muy importante. sí, es como tratar de sacar el tiempo que usábamos antes en tareas rutinarias como para brindar un valor agregado y analizar la información desde otro ángulo, ¿no? O sea, para eso son estas herramientas. Después, el otro tema, y que es algo muy en boga que vamos a ver después, tiene que ver con las herramientas de colaboración en tiempo real, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, todas estas herramientas que nosotros usamos para comunicarnos, que tiene que ver con los WhatsApp, el Zoom, digamos, los Meet, Skype, Messenger, todo eso son herramientas que nos permiten estar conectados, ¿no? Y hoy en día, no sé si les pasa a ustedes, a aquellos que están, digamos, ya ejerciendo la profesión, pero muchas de las cosas, tipo, son WhatsApp que van y vienen con los clientes, donde discutimos temas, o mismo hoy en día, bueno, que después lo vamos a ver con todo el tema de la pandemia, el tema de la auditoría o las reuniones a través de Meet, y esto existía desde antes de que existiera, digamos, el COVID-19, sino también, a ver, muchas veces equipos de auditoría en distintas partes del mundo comunicándose a través de estas herramientas de colaboración que nos permiten estar mucho más cerca sin tener que viajar, y es mucho más eficiente, ¿no? Sí, ahí también es la cotidianidad, que esto ya es algo nuestro, que está en todos los días. Antes decías, tengo una videocall, y decías, tengo una videocall, era un hito que uno tuviera Uno que se peinaba, se vestía para la Claro, videocall. o ibas a una sala de reuniones donde estaban todos. Ahora cualquiera lo puede tomar desde su celu, desde el iPad, de lo que tenga, y la verdad que da esa cercanía que se necesita, y también esa resolución inmediata de todas las cuestiones. Es muy importante. Después el otro gran tema tiene que ver con una palabra que todo el mundo usa mucho hoy en día, que tiene que ver con Data Analytics, ¿no? Que precisamente, que todo el mundo la habla, pero nadie entiende bien qué es. Pero, a ver, que tiene que ver con este tema de bajar grandes cantidades de información y explotarla a través de distintas herramientas, qué sé yo, como Power BI, Alteryx, SAS, o sea, son distintas herramientas que son un poco más avanzadas que el Excel, digamos, aunque el Excel también te permite, pero es un poco más limitado, que te permite, digamos, a grandes volúmenes de datos, analizarlos, digamos, y explotarlos y tomar aquella información que le interesa a uno, ¿no? Y acá, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es bajar todos los asientos contables de una compañía y después analizar tendencias de cuándo son los momentos de más venta, de menos venta, si hay alguna transacción que sea inusual dentro de las operaciones de la compañía. Y esto nos ayuda muchísimo con un montón de procedimientos de auditoría que nosotros teníamos que hacer. A veces se hacen muchísimo más fácil, más visuales, y aportan muchísimo más valor agregado a través del uso de estas herramientas. Después, el otro tema que también esto parece muy futurista, pero se da, digamos, es algo que se hace, tiene que ver con el uso de drones, ¿no? A ver, y esto parece raro, pero imagínense si tenemos que ir a hacer un inventario en un lugar donde es, en un, qué sé yo, tubos, camiones, lo que sea, que están en un espacio geográfico muy grande, o mismo granos. O sea,
a través del uso de drones uno puede, sin tener que moverse de ningún lado, hacer el inventario de esos bienes. Y eso es algo que parece muy loco, pero que realmente el uso de la tecnología se está dando y se puede hacer a través de estas herramientas. Y el último, que yo creo que es en este momento capaz que es más aspiracional, pero estamos yendo hacia eso, es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, herramientas que aprendan y que puedan hacer el análisis de los datos a través de la experiencia que van ganando a medida que se van haciendo. ¿Qué sé yo? Hacer los checklists, digamos, de exposición a través de herramientas de inteligencia artificial que te permitan detectar si hay algún disclosure o una revelación que falte en el estado contable. Eso es algo que se está desarrollando, que se está haciendo, y es hacia dónde vamos, ¿no? Con lo cual, claramente nuestra profesión, al igual que muchas de las compañías que son nuestros clientes, está pasando por un momento de transformación a través del uso de todas estas herramientas cuyo objetivo básicamente es hacer el trabajo más fácil al auditor, digamos, sacarle tiempo a esos procedimientos que eran más rutinarios y que no agregaban valor, y usar ese tiempo que ahora tenemos más libre, digámoslo de alguna manera, para brindar un servicio de muchísima mayor calidad y mucha más profundidad, ¿no? Brindar mucho más valor agregado al cliente. Y también, ¿Qué pasó? súper importante, Ay, sí, perdón. la cuestión de que todas estas herramientas las usamos en el día a día, no es algo aspiracional, no es algo que, no, a ver, los chicos cuando van a hacer inventarios, tienen acceso a un dron o lo hacen por streaming en algunas cuestiones, todo el mundo tiene acceso a un RPA para lo que es el desarrollo de jobs para facilitar la tarea, así que no es algo aspiracional ni mucho menos, es algo que está y sucede. Y ayuda mucho a la profesión y te da un poco ese perfil de estoy trabajando con la tecnología de punta, que es muy importante en este tiempo. Exacto, y a ver, y creo que algo que, bueno, lo que estamos viviendo hoy en día, la irrupción, digamos, de la pandemia y el hecho de que cada uno tenga que quedarse en su casa, lo único que hizo en realidad fue acelerar un poco este proceso que ya se venía dando, ¿no? Ok, ¿por qué? Pues bueno, en marzo de este año, digamos, irrumpió la pandemia, digamos, en nuestro país, pero en el mundo fue en febrero, con lo cual nos obligó a todos a cambiar nuestras vidas, básicamente, y repensar cómo veníamos en el ámbito del trabajo, cómo veníamos trabajando, y encontrar las maneras de transformarnos para poder seguir brindando servicios a pesar de tener que estar en nuestras casas, ¿no? Entonces, con el tema de la pandemia, digamos, el trabajo en remoto, que antes capaz que era más opcional o que se hacía de vez en cuando, la realidad es que esto ya no es una opción, y esto es algo que vieron en el panel de procesos y van a seguir viendo en el panel de recursos humanos. O sea, claramente el trabajo en remoto llegó para quedarse. El uso de todas estas herramientas nos permiten trabajar en remoto y nos permitió, digamos, convertirnos en muy poco tiempo, digámoslo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, a ver, todas estas herramientas colaborativas que veníamos usando pasaron a ser el cotidiano de nuestra vida. O sea, por lo general antes nosotros nos juntábamos, o mismo acá en el estudio, o sea, las reuniones eran cosas de todos los días. Hoy los Meet o las reuniones a través de Skype o las reuniones a través de WhatsApp es lo que pasa todo el día, digamos. O sea, con lo cual seguimos haciendo lo mismo, pero de otra manera, cada uno desde su casa. Yo creo que algo que sí que se aceleró muchísimo, que capaz que antes algunos clientes eran más reticentes a darnos, digamos, accesos a sus sistemas, digamos, darnos usuarios, etcétera, eso ya también dejó de ser una opción, porque la única manera de continuar trabajando en remoto es acceder a los sistemas de nuestros clientes y a través de una VPN poder ir a acceder a la información contable para poder seguir, digamos, haciendo la auditoría. Claramente, un montón de problemas que tienen que ver con, como decían, como vieron muchísimo en el panel de procesos, con Carlos y con Nicolás, el tema de resolver problemas como los inventarios, como ciertos procedimientos a través del uso de la tecnología. Hoy a veces los inventarios se hacen a través de videollamada con alguien de la compañía que nos está mostrando, digamos, los inventarios, o a través de drones. O sea, con lo cual hemos logrado convertir procesos o procedimientos que eran obligatorios de auditoría a través del uso de la tecnología. Y eso, digamos, generó una aceleración del proceso de avance tecnológico que ya venía dándose en la profesión. Lo aceleró e hizo que muchas de las cosas que capaz que antes estábamos pensando en hacer o en desarrollar
se desarrollen ahora y tengan que implementarse en 1 o 2 meses, ¿sí? Con lo cual, claramente, el tema del COVID y la pandemia convirtió, digamos, o ayudó a este proceso de transformación digital que venía dándose en los últimos tiempos. No sé, Walter, si querés agregar algo. No, está ¿No? perfecto, avancemos. No. Seguimos. Y a ver, y un poco, digamos, pensando todo esto, acá, siendo el Día del Auditor, me parece que es importante también que pensemos un poco cuál es el rol del auditor hoy en día, ¿no? Y también capaz que este es un mensaje para los que están pensando, digamos, que se recibieron o están a punto de recibirse y están viendo qué hacer. La realidad es que cuando uno piensa, digamos, en el trabajo del auditor, el trabajo del auditor es ampliamente, digamos, formativo, en el sentido de que uno desde que arranca ve toda la compañía, o sea, el proceso de auditoría involucra todas las áreas de la compañía y hace que uno conozca a nuestros clientes en todas sus facetas, en sus procesos internos, en sus procesos externos. Es ampliamente formativo y nos permite, digamos, conocer distintas compañías, distintas industrias y cómo trabajan. Claramente, y más con todo este tema de la pandemia y la transformación digital, es un trabajo muy dinámico, donde yo creo que no hay un día que hagamos algo igual a lo que hicimos el día anterior. O sea, donde claramente estamos todo el tiempo viendo clientes diferentes, y ahora no solamente desde el punto de vista de qué es lo que hacen nuestros clientes, que uno va cambiando de cliente en cliente, sino también el hecho de que a través de la transformación digital también estamos repensando cómo trabajamos nosotros, y es la tecnología aplicada a nuestro cliente, con lo cual es un trabajo súper dinámico y súper desafiante, ¿no? O sea, cómo brindar a nuestros clientes el mejor servicio posible en el menor tiempo posible y siempre haciéndolo, digamos, en conjunto, porque, a ver, como hablábamos con Walter cuando nos estábamos preparando para esta reunión, la realidad es que es un trabajo súper en equipo donde todo el mundo está siempre comparándose con el otro, repensando cómo hacer las cosas, y entre todos vamos viendo cómo podemos, digamos, afrontar los distintos desafíos que nos plantea la profesión, el contexto, digamos, macroeconómico, el contexto de pandemia, el contexto sanitario, con lo cual es un trabajo súper desafiante y también súper abarcativo, ¿no? Esto de que vemos un montón de clientes y a toda la compañía, con lo cual creo que el rol del auditor hoy en día es muy amplio, ¿sí? Donde nos permite hacer un montón de cosas, donde nos obliga, digamos, a transformarnos en cada momento, a repensar qué es lo que estamos haciendo, y todo esto no lo hacemos solos, sino que por lo general, o sea, siempre trabajamos en equipo y estamos siempre apoyados el uno con el otro, con lo cual yo, hoy siendo el Día del Auditor, reivindico a la profesión, realmente es algo que me apasiona, que me gusta hacer, y ojalá puedo transmitir esto a todos, sobre todo a los chicos que están viendo qué hacen en el día a día, es para repensar un poco esto en el Día del Auditor. Tal cual, y ahí, Mechi, tomando esto del rol del auditor, uno tiene que pensarse también que es muy importante para las compañías, porque este rol de auditor se transforma después en un rol de promotor. ¿Y promotor de qué? Promotor de todo este gran proceso de transformación digital, como creo que tenemos en el slide siguiente, me parece. Ahí lo que nosotros planteamos es, nosotros somos promotores, la compañía nos ve trabajando, nos ve transformándonos, nos ve cambiando nuestros procesos de manera ágil, rápida y sencilla, y nosotros ven un caso de éxito, en que si los auditores están pudiendo auditar, repensaron todos sus procesos, repensaron su forma de trabajar y están trabajando bien y la auditoría se realiza, ¿cómo nosotros las compañías no podemos realizarlo? Y eso es muy importante. O sea, el auditor tiene que ser promotor de esta formación y este desarrollo de talento, que somos una profesión que toma sus decisiones con datos, claramente, utilizando la mejor tecnología disponible para esto, y sobre todo, y es lo más importante que buscan los clientes, es dar una mirada ágil y simple. No nos pensemos nuestro trabajo de escritorio nada más, estando con una compu, revisando saldos contables, ni mucho menos, no. Nosotros conocemos al cliente, conocemos el mercado, la entidad, hacemos evaluaciones de riesgos, nos apoyamos en la tecnología. ¿Para qué? Para brindar seguridad razonable, que es lo que hacemos los auditores. Pero no deja de ser una profesión muy desafiante que enseña todo el tiempo. Es una profesión que te sorprende siempre, porque siempre va a aparecer un cliente nuevo, va a aparecer alguna cuestión nueva a resolver,
y lo más importante, como decía Mechi, es el valor de trabajar en equipo. Uno realmente entiende y se lleva esa cuestión de somos un equipo, vamos todos para el mismo lado. Y nos pasó con Mechi, que preparando esto creo que ni nos hablamos y ya sabíamos para dónde apuntar, qué teníamos que encarar en esta charla. Así que nada, me parece que las nuevas camadas que quieren arrancar con esto, trabajen de auditor, es algo muy interesante. Yo los recibo en la facu cuando vienen y por suerte siempre Claro. muchos se vuelcan a lo que es el desarrollo de la auditoría. Yo los recibo en el estudio cuando están todavía trabajando. Ya seguimos el proceso, ¿viste? Ya Así seguimos. que nada, la verdad que más allá de mostrarle un poco de estas cuestiones tecnológicas y demás, vean la relevancia que tiene. O sea, nosotros somos promotores de todo este proceso de transformación que está totalmente acelerado y nuestros clientes nos ven, y eso es lo importante, somos un punto de referencia en esto. Así que bueno, desde mi parte, desearles un feliz día del auditor. Ahora vamos a tener otro panel, si mal no me acuerdo, es el de personas, que va a continuar. Así que de mi parte, muchas gracias a todos por el tiempo que nos brindaron. Gracias a todos, y nos vemos en la próxima. Esperemos que les hayamos, digamos, transmitido un poco nuestra pasión por esta profesión tan linda. Feliz Día del Auditor para todos. Feliz Día del Auditor. Bueno, gracias al panel de Mercedes y de Walter. Mi nombre es Paula Parodi, soy exgerente de auditoría. Trabajé en Big Four por más de 10 años y también está Natalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Natalia Zavala, socia de auditoría de KPMG. También como Paula, tengo unos cuantos años de experiencia en auditoría externa. Les queremos agradecer a las autoridades del Consejo, de la Federación y del Foro por permitirnos la participación en el Día del Auditor. Y nuestra temática de hoy va a ser los recursos humanos. Bueno, si les parece, comenzamos con la presentación que hemos preparado con Natalia. Bien. Como dijo Natalia, estamos viendo en este panel recursos humanos. Una idea que le queríamos compartir son lo que para nosotras es importante en este contexto de pandemia y especialmente, obviamente, siempre en la auditoría, las soft skills o habilidades que un auditor debería poder, digamos, tener o desarrollar en su trabajo para poder desempeñarse correctamente, ¿no? Estas que mencionamos es lo que nosotras entendemos que son las principales, ¿sí? Obviamente son ideas compartidas, es un tema muy amplio, y ya entrando en estas soft skills o habilidades que debería tener un auditor, nos encontramos con la primera, que es la empatía, ¿no? La empatía, esto de alguna manera ponerse en los zapatos del otro, interesarse por lo que el otro piensa, cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, y no solo con lo que es la interacción con nuestros clientes, sino también con nuestros equipos de trabajo. De alguna manera se propone construir las relaciones desde este punto de partida. Con nuestros equipos de trabajo, por supuesto, trabajamos con personas, tienen distintas características, distintos intereses, distintas preocupaciones, y el hecho de poder construir con ellos una relación desde la empatía nos genera otro tipo después de sinergias, ¿sí? Que nos retroalimentan y favorecen el trabajo de la auditoría. Y con nuestro cliente desde ya, muchos de los clientes nos toman como socios de negocios, más allá de que nosotros como auditores debemos tener cierta independencia y cierta distancia en algunas cuestiones, no es lo mismo una relación que se construye desde la empatía, en donde anualmente, día a día, nos pueden estar consultando o pueden tener puntos de encuentro con nosotros para consultarnos alguna situación o alguna transacción en particular, algún negocio y demás, que el hecho de ir meramente una vez al año a desarrollar el trabajo propio de auditoría, firmar el informe del auditor y desaparecer, ¿no? Así que para nosotros la empatía es un punto importante en lo que es la auditoría y especialmente en estos contextos que estamos viviendo. Siguiendo con las habilidades, tenemos la buena comunicación, ¿no? Esto de
poder comunicar en forma clara, precisa, oportuna, comunicar con impacto el mensaje que necesitamos transmitir, y no solamente significa transmitir un mensaje, sino también asegurarnos que llegue al destino correspondiente y que esa persona lo entienda de la misma manera en que nosotros lo queremos comunicar. Es muy fácil a veces caer en la facilidad o en la simpleza de envié un mail, la persona yo ya se lo comuniqué. No, tenemos que asegurarnos que ese mail haya llegado y haya sido entendido. Esto especialmente ahora, en este contexto de pandemia, cobra otro rol importante, otra importancia, ¿no? Cuando la comunicación ya no puede ser de manera presencial, el hecho de usar las distintas tecnologías, como fueron hablando en los otros paneles, bueno, tratar de usarla de la manera eficiente que corresponde para que esto se pueda realmente hacer efectivo. Y desde ya, ¿no? La buena comunicación no es solamente con el cliente, ni hablar si se trata de un cliente nuevo, sino también con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Cuestiones que se deben de comunicar de manera clara, precisa y oportuna está desde la metodología, el alcance de nuestro trabajo, cronogramas, flujos de información, requerimientos de información. El hecho de poder comunicarlo de manera adecuada nos evita muchos dolores de cabeza a futuro, como todos bien saben. Siguiendo con las características, para un auditor, bueno, desde ya el liderazgo, el trabajo en equipo, esto de poder administrar competencias profesionales y personales, digamos, cuando nosotros trabajamos con equipos, como dije anteriormente, tenemos una infinidad, digamos, de personalidades, de objetivos que buscan, intereses, bueno, tratar de canalizar todo eso junto con sus propias habilidades en pos de lograr un objetivo de manera eficiente. Y un poco esto del liderazgo y el trabajo en equipo en este contexto de pandemia también nos coloca en otro lugar en donde necesitamos brindar cierta contención, es desarrollar un liderazgo a la distancia porque no nos podemos reunir presencialmente, entonces es todo un desafío. Después Natalia les va a ahondar sobre este punto. Además, bueno, como ustedes sabrán, el tiempo es el principal enemigo del auditor, por eso es necesario tener la habilidad de gestionar el tiempo, tener una planificación, una estrategia nos ordena al cliente, nos ordena al equipo de trabajo, y como estamos en un trabajo de auditoría donde siempre surgen imprevistos, el hecho de poder tener estas fotos, saber dónde estamos parados, nos permite adaptarnos de manera más rápida y eficiente, ¿sí? Un poco en conexión con el punto anterior, esto de la gestión del riesgo, también viene lo que es la adaptabilidad al cambio. Esto de poder ser flexibles, adaptarnos al cambio de manera eficiente, rápida, buscar alternativas. Los cambios pueden ser por factores internos, desde nos asignaron nuevas tareas, tenemos una cartera de clientes diferente a la que teníamos, equipos de trabajo que van y vienen, o factores externos, ya sea de las circunstancias propias del cliente, circunstancias macroeconómicas o una pandemia como la que estamos atravesando, en donde de alguna manera hay que buscar alternativas para lograr esos objetivos de manera eficiente, obviamente rentable, y sin estar afectando tiempos definidos. Entonces, tal vez hace unos años sería impensable estar tomando, por ejemplo, un inventario con drones. Bueno, esta adaptabilidad al cambio, a las circunstancias que tenemos, como dijeron en el otro panel, bueno, es el ejemplo, ¿no? Tomar inventarios con drones. La siguiente habilidad que consideramos importante y que se va desarrollando con el trabajo del día a día es el multitasking, ¿no? Esto de estar haciendo varias tareas simultáneamente y logrando los resultados esperados con la calidad correspondiente. Entonces, de pronto, estamos con una cartera de clientes, con varios clientes, donde a uno le estamos revisando el cálculo del impuesto diferido, a otro le estamos redactando el informe del auditor, con otro estamos haciendo un engagement letter, ¿sí?
Y un poco este multitasking también se termina yendo a otras facetas de nuestra vida que no es profesional. Así que por lo general siempre estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, no solamente laborales. Otra skill que creemos importante en este contexto de pandemia también y que necesita tener un auditor es la capacidad de negociación, ¿sí? Esta habilidad, esta cintura de poder buscar, digamos, que todas las partes que intervienen queden satisfechas con lo decidido, y ya puede ser no solamente con cuestiones de honorarios, sino también con los tiempos, flujos de información, requerimientos de documentación, y es, bueno, ver hasta dónde se puede negociar. Ahora, el límite siempre va a ser la ética profesional, eso ya no se negocia. Y como última, digamos, habilidad, ya les digo, es un tema muy amplio, solamente acá queríamos compartir algunas ideas. La autorregulación, ¿no? Que va de la mano de tener muchísima paciencia, como también un trabajo que requiere vocación y pasión. El trabajo del auditor realmente es muy, no digo sacrificado, pero sí es muy intenso, requiere mucha dedicación, siempre estamos corriendo con cierres, porque ese es nuestro trabajo. Es distinto el ser un contador en relación de dependencia, donde puede tener 1 o 4 cierres al año. Esto directamente, nuestro trabajo del día a día es el cierre, así que realmente se requiere vocación y pasión para poder llevarlo a cabo. Y desde ya que todo este trabajo de auditoría y todas estas habilidades que estuvimos comentando, no es que nos vamos a sentar un día a decir, bueno, hoy voy a aprender la empatía, mañana aprendo lo que es tener autorregulación de todas las emociones que puedo tener como persona, sino que se va desarrollando en el día a día, y esas habilidades que vamos desarrollando como profesionales nos atraviesan y también nos modifican a nosotros muchos comportamientos que tenemos en otras facetas de la vida personal, como madre, como padre, hijos, amigos, vecinos, y de alguna manera todas estas características también traspasan a lo extralaboral. Así que bueno, estos eran un poco los tips que queríamos compartir en este día tan especial, y seguimos con Natalia. Gracias, Paula. Bueno, a continuación, por el tema de la pandemia, el confinamiento y demás, como auditores nos pusimos a prueba, y todas estas habilidades que comentó Paula las vivimos día a día, ¿no? Con cada una de las tareas que tenemos que llevar adelante. Desde el área de capacitación, uno de los primeros temas que tuvimos que modificar o readaptarnos es la forma en la que captamos nuestros talentos, nuestros recursos. Es decir, cómo buscábamos en el mercado las posiciones a cubrir, cómo luego de identificado el talento o el recurso a incorporar, cómo lo ayudábamos a entrar en la organización de una manera no presencial, es decir, de una manera diferente. Como comentábamos, o sea, una de las etapas que tuvimos que modificar de alguna manera para poder enfrentar estas nuevas circunstancias de la pandemia es la forma en que reclutamos e integramos al personal a nuestras organizaciones. Si bien antes parte del proceso de reclutamiento ya se utilizaban herramientas digitales, hoy por hoy todo este proceso se hace vía remota. Las entrevistas las hacemos a través de videollamadas o entrevistas telefónicas. Los candidatos pueden rendir, digamos, los exámenes técnicos o la evaluación de sus aspectos personales o psicotécnicos a través de las distintas plataformas tecnológicas, y de esa manera lo que hemos visto es que se han disminuido los plazos desde el momento en que tenemos la necesidad de reclutar un talento hasta que logramos la incorporación. Otro punto fundamental a tener en consideración en esta época es cómo integramos a ese nuevo talento a la organización. Para eso nuestro Departamento de Recursos Humanos hace un seguimiento
muy pormenorizado de cómo esa persona se va integrando a los distintos equipos de trabajo, si cuenta con todas las herramientas necesarias para poder trabajar. Estamos muy atentos a toda la capacitación que esa persona necesita para poder llevar adelante los trabajos. Y básicamente hacemos un control doble, no solamente de la persona que se incorpora a nuestra organización, sino también del equipo de trabajo que tiene de alguna manera la responsabilidad de integrar a esa persona al trabajo, ¿no? Tratamos de hacer un seguimiento y una retroalimentación de ambas partes para facilitar la incorporación. Otro de los temas hoy por hoy que se está discutiendo en relación a la nueva modalidad de trabajo remoto es la nueva ley de teletrabajo, la número 27.555, que fue recientemente promulgada en agosto de 2020, que regula justamente esta nueva forma de trabajar. Esta ley se va a poner en vigencia a los 90 días de finalizada la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esperemos que esto sea pronto. No tenemos hoy por hoy demasiados detalles en cuanto a cómo se va a hacer efectiva esta ley, ya que aún no ha sido reglamentada, pero sí es importante saber que esta nueva ley va a traer aún más cambios en las distintas modalidades de contratación y en nuestras organizaciones. Como lineamientos principales de esta ley, para compartir con ustedes, se establecen los mismos derechos y obligaciones tanto para los empleados que realizan trabajo en forma presencial como en forma virtual o remota. Se establecen plazos para la jornada laboral. También se tienen en consideración si las personas que realizan el trabajo vía teletrabajo tienen a cargo el cuidado de menores o adultos mayores en cuanto al establecimiento y compatibilidad de los horarios de la jornada laboral. También se establece el derecho a la desconexión digital del empleado luego de la jornada laboral que debe cumplir de acuerdo a lo acordado en su contrato. Otro de los temas importantes a considerar para todas las organizaciones es cómo se le va a proveer a cada uno de los empleados con los elementos de trabajo para que pueda realizarlo en las mismas condiciones como si estuviera trabajando en la oficina, ¿no? Desde proveer el equipamiento técnico como también el soporte y la capacitación relacionada. Por otro lado, otro de los temas a considerar son las compensaciones por los gastos que van a tener estos empleados de conectividad y también cómo se los va a capacitar. Si bien la ley tiene algunos otros temas más, consideramos que estos son los relevantes a tener en consideración en el muy corto plazo y a estar muy atentos con la reglamentación de esta nueva ley para ver cómo esto va a impactar en las distintas organizaciones. Otro de los temas importantes que vivimos un cambio en esta última etapa, en estos 6 meses que llevamos de pandemia, es la forma en la que nos capacitamos. La mayoría de nosotros estábamos muy acostumbrados a capacitarnos en forma presencial, ya sea asistiendo a los distintos congresos, a las charlas técnicas, por ejemplo, del Consejo, de la Federación, o internamente desarrolladas por las distintas firmas, o los estudios y demás. Hoy por hoy, no tenemos que dejar de lado la capacitación, siendo un pilar fundamental para nuestra profesión, y podemos continuar capacitándonos prácticamente de la misma manera en que lo veníamos haciendo, es decir, con el mismo contenido, pero esta vez accediendo a través de la virtualidad. Tanto la página del Consejo como la Federación nos permite a través de distintos canales poder acceder a todo ese contenido generado por los distintos profesionales que participan en estas organizaciones. Y ustedes a través, por ejemplo, del canal de YouTube, pueden consultar cuáles fueron las reuniones científicas y técnicas,
los congresos, conferencias, pueden acceder a talleres prácticos o e-learnings, que es muy importante para todos poder mantenernos capacitados, y es realmente fácil y muy accesible contar con estas herramientas que están disponibles para todos nosotros. En cuanto a la generación de contenido, si quieren llamarlo de alguna manera interno, es decir, cómo nosotros capacitamos a nuestra gente, en este último periodo hemos utilizado distintas herramientas tecnológicas que nos permiten llegar a los distintos colaboradores que tenemos, por ejemplo, ubicados en distintas oficinas en las provincias de nuestro país. Lo que nos permitieron estas nuevas herramientas es, obviamente, contar con una mayor audiencia y homogeneidad, ya que nuestros instructores estaban llegando al mismo tiempo a los distintos participantes de los entrenamientos, independientemente de donde ellos se encontraban localizados. Particularmente utilizamos herramientas tecnológicas que nos permiten medir la atención de la persona que está participando del curso. También tenemos chats virtuales en donde se pueden hacer preguntas y respuestas. También tenemos un sistema de encuestas en donde vamos midiendo la participación de cada uno de los participantes. Y básicamente también lo que podemos hacer de esta manera es medir cómo fue el resultado de ese curso. Hacemos también encuestas al finalizar, y de alguna manera lo que nos permite utilizar este tipo de plataformas es que si alguna persona por alguna eventualidad no puede estar participando en el dictado en ese preciso instante, como estos cursos tienen la posibilidad de grabarse, después son accesibles en cualquier momento para que aquellos que no pudieron participar lo puedan hacer en forma posterior. De esta manera, entonces, hemos adaptado la capacitación presencial que teníamos a la nueva virtualidad. Pensamos con Paula, cuando preparábamos la exposición, algunos disparadores de cómo de alguna manera tenemos que prepararnos los líderes de hoy ante estos nuevos desafíos, ¿no? Y desarrollamos 3 preguntas principales que consideramos relevantes, como cómo mantener motivado al equipo, ¿sí?, ante estas circunstancias, cómo podemos nosotros mejorar nuestra comunicación y cómo brindamos retroalimentación a nuestros equipos. Y también otro de los puntos que creemos que son fundamentales es si tenemos pensado y desarrollado distintos planes de contingencia ante cualquier eventualidad que pudiera llegar a surgir por la baja temporal de algún empleado que estuviera afectado por la pandemia, ¿no? Estas son distintas preguntas que como líderes tenemos que pensar y ver la manera, de la mejor manera posible, cómo podemos abordarlas, ¿no?, en cada una de nuestras organizaciones, independientemente del tamaño que tenga cada una de estas. Creemos que es muy importante en este periodo de aislamiento trabajar y entender las necesidades que tiene cada uno de las personas que componen nuestra organización. Y de alguna manera lo resumimos a este entendimiento, ¿no?, a ver cómo cada uno de nosotros está pasando por estas circunstancias, y lo resumimos con el título de gerenciamiento de las emociones, ¿no? Hoy por hoy sabemos que cada uno de nosotros está enfrentando esta situación de manera diferente. No es lo mismo estar trabajando en un ámbito en donde, por ejemplo, la persona vive sola, en otro en el cual tiene que hacer el trabajo rodeado de su familia, quizás cuidando niños pequeños, que a su vez tienen que cumplir con la escuela, otras familias que tienen la necesidad de cuidar a adultos mayores. Entonces es muy importante
para nosotros como líderes trabajar en eso, en entender por qué situación cada uno de nuestros colaboradores está pasando y cómo nosotros desde nuestro ámbito podemos ayudarlos a atravesar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, nosotros desarrollamos en el ámbito interno un ciclo que se llama Conectados, en donde integramos a los distintos participantes de nuestra organización de acuerdo a su interés personal. Por ejemplo, compartimos intereses en cines y películas, recetas de cocina, eventos deportivos, o sea, saliendo un poco de lo netamente técnico y el trabajo diario de cada uno de nosotros, tratamos de alguna manera de estar conectados a través de estos intereses comunes. Muchísima gente ha participado y realmente permitió no solamente mantenernos conectados, sino también seguir generando relaciones, ¿no? A través de estos foros o estas reuniones virtuales, mucha gente se pudo conectar y se han generado nuevas relaciones con los distintos participantes de la organización. Otra cosa fundamental que nos resultó como muy útil y tuvo, digamos, fue muy bien recibido por todos nuestros colaboradores, fueron todas las iniciativas relacionadas con hábitos saludables desde el ámbito del hogar, donde, por ejemplo, hemos compartido consejos de alimentación saludable, clases de gimnasia virtuales y a la distancia, clases de yoga, distintas iniciativas para colaborar en cuanto a mantenernos, si bien estamos aislados y no tenemos la posibilidad de hacer un montón de otras actividades que sí hacíamos antes en la presencialidad, mantener estos hábitos a través de estas iniciativas realmente ha resultado muy positivo para nuestros colaboradores y para nuestra organización. Y finalmente, otro de las cosas que desarrollamos en este periodo es implementar algunas iniciativas o actividades que sean integradoras también para las familias. De alguna manera, todos nosotros estamos trabajando desde casa, en los que obviamente podemos y tenemos esa posibilidad, y indefectiblemente tenemos que integrar a todos los participantes de nuestra familia, porque son parte del día a día y de cómo nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Bueno, para finalizar, con Paula y con todos los que participamos de este ciclo, queremos saludar a todos los auditores en su día y desearles que pasen un muy buen día. Muchas gracias por este espacio y por la atención. Me sumo al saludo de Natalia, les deseo un muy feliz día y les damos la palabra a Gabriela, Osvaldo y Silvio. Bueno, yo creo que a esta altura de nuestra vida todos vimos la película El secreto en sus ojos. Ahí en un memorable diálogo, Guillermo Francella le decía a Ricardo Darín, y permítame que le lea el párrafo porque creo que es importante. Decía, el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión. En la película se refería a su equipo de fútbol Racing o lo que decían. Pero esto nos indica que el tiempo, el progreso, los cambios tecnológicos o una pandemia no nos pueden hacer cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Carlos, Nicolás, Natalia, Paula y especialmente Mechi y Francisco nos hablaron sobre drones, BOF, inimaginables hace 50 años cuando yo arranqué la profesión de contador público y empecé en la auditoría. Tampoco era impensado en marzo que todos nuestros encargos y nuestros trabajos los íbamos a realizar 100% virtual, sin visitar el cliente, sin estar en nuestras oficinas.
pero podemos cambiar la manera de hacer lo que hacemos, pero hay algo que no podemos cambiar nunca, ¿no? La capacidad de resiliencia, de adaptación y la pasión con que lo hacemos. Por eso la referencia del inicio de mi disertación. Creo yo, que es el desafío que enfrentamos hoy, cómo seguir despertando la misma pasión entre los que inician el camino virtuoso de la auditoría en todas sus formas y posibilidades, con ese fuego que hace que te levantes cada día seguro de que haces lo que te gusta un día más. Por eso hoy nos permitimos juntarnos un rato para pensarlo en equipo, como dijimos, como vimos, el Consejo, la Federación, los profesionales, nosotros y ustedes del otro lado de la pantalla, con la seguridad de que el cambio no va a concluir, que el cambio se va a acelerar, seguro, no sabemos cuándo terminará, pero también seguro de que si tanto nosotros como los jóvenes que vienen detrás de nosotros trabajamos con pasión, no hay cambio que sea imposible de superar y salir, por ende, mejores profesionales y como consecuencia mejores personas. Muchas gracias a todos los que han participado en este evento. Bueno, gracias Osvaldo. Yo en el inicio les comentaba que era un honor poder estar y bueno, ahora también le sumo la palabra orgullo, ¿no? El orgullo de poder haber participado y haber escuchado los paneles. Escuchamos 3 paneles sobre recursos humanos, sobre procesos y metodología, tecnología y transformación. Y bueno, obviamente tenemos que destacar la importancia de no pasar por alto los aspectos humanos. Sabemos que la tecnología avanza y que es fundamental para agilizar procesos, para hacerlos más eficientes y eficaces. Y una tendencia que es vital también es el desarrollo profesional y personal. Hoy, ante los cambios que estamos viviendo, los cambios que vive el mundo y nuestras profesiones, es más importante que nunca, creo, para ser buenos auditores, ser profesionales, que estemos capacitados no solo en cuestiones técnicas y normativas, sino también en herramientas que nos permitan agregar valor a nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias por haberme permitido ser parte, por habernos permitido de una manera u otra a los 24 consejos estar. Gracias al foro, gracias al consejo y gracias a todos los expositores y los que están del otro lado escuchando esto. Bueno, a modo de cierre, agradecer una vez más, como lo hicimos al comienzo, la participación de los distintos expositores y también el compromiso de la Federación Argentina de Consejos Profesionales y del Foro Argentino de Firmas de Auditoría Externa, por la organización conjunta de esta actividad de gran calidad, sobre todo lo que vimos y escuchamos en los distintos paneles. Destacar también, como lo hicimos al comienzo, el gran trabajo que se hizo y se está haciendo en este año particular, donde no solo la actividad de auditoría tiene que ver con la emisión de los estados financieros y la utilidad que los mismos tienen para la toma de decisiones en las distintas organizaciones, sino también, como lo dijimos en muchas oportunidades, en este contexto particular, esa labor que realizaron los auditores sirvió muchísimo para acompañar a las empresas en este momento de crisis económica, ya que a través de la presentación de los estados financieros pudieron obtener muchos de los préstamos, asistencias y ayudas que el Estado fue otorgando durante esta pandemia. Así que reconocer el esfuerzo que hicieron, la pasión, como decía Osvaldo, que pusieron en esta etapa, y también convocarlos a seguir trabajando de esta manera, a seguir capacitándonos, porque como vimos y escuchamos anteriormente, son muchos los desafíos que tenemos y que vendrán. Y para eso, desde las distintas organizaciones, desde nuestro consejo, desde la federación y desde el foro, vamos a estar acompañándolos en todos estos desafíos y también oportunidades que nos brinda
nuestra profesión. Así que, a modo de conclusión, agradecer a todos y desearles que tengan un muy feliz día del auditor.